Hola chicos, en exclusiva para Pueblo Fantasma, las catacumbas del seminario de Cuenca y de la catedral de Cuenca. Cuando llegó aquí tenemos que todavía no me diga poder a todos. Entonces, cuando llegó la gente le recibía gritando, ya llegó el viajero, ya llegó el andariego, y desde ahí le llaman el niño viajero a un niño Jesús que es custodiado por las monjitas de aquí del Carmen de la Asunción junto a la Plaza de Quijote. Es una de las manifestaciones culturales y religiosas más importantes de la ciudad. Cada 24 de diciembre la ciudad se llena completamente, la procesión inicia muy temprano y termina en la tarde y hay mucho baile, muchas representaciones artísticas y culturales, especialmente mezclando la gastronomía. Los carros, los caballos, los cochecitos de bebé, todo es decorado con cuyes, con cerdos hornados, con frutas, con dulces, porque la idea es agradecer al niño viajero por todos estos favores recibidos durante todo el año y luego ir a sus lugares, ya sea a sus comunidades, sus barrios, y hacer una gran fiesta. Vamos a seguir. Sí. Regalos. Es Es un sinónimo de sacerdote. Sí. A veces son deanes, regados. Aquí habían los canónigos, por ejemplo, antes. Sobre todo eran nombres que se daban antes. Ahora ya no. ¿Dónde era este prelado? Ahí sí. La cuartelada, ¿eh? Cuartelada. Hay un tema muy bueno de los toreros muertos. Ya. Y a la casa del prelado me encontré muy preocupado. Parece de los toreros muertos. De los espacios más pequeños están aquí los nichos. Quiere decir que 7, 8 años no pusieron en un cartón grande y luego sus restos a sus huesos fueron exhumados para que estén en pequeños lugares. Perdón, señorita, ¿y ellos son, me he perdido eso, son benefactores de la catedral o parte de la Grey? Algunos sí fueron benefactores de la catedral, otros compraron un espacio aquí, Ya. otros fueron benefactores en sí de toda la iglesia, y tanto como en catedral antigua como aquí, y considerando la ciudad, ¿no? Si había esta opción de irse al cielo o al infierno, entonces obviamente todas las personas hacían lo posible para que sus restos descansen dentro de la iglesia, cerca de ella, junto a ella, ya sea con sus bienes o con sus borreguitos, sus cosechas, con su trabajo. Claro. Ya hay algún espacio en el cielo. Sí. Por la fecha, te estaba un título de Rodríguez, ¿no? También ya. Podría ser. Y que estamos hablando de esta fecha. Que ha venido de otros lugares, ha hecho de Cuenca su ciudad, no importa dónde nacen, los mexicanos no quieren. Por ejemplo, Eva Becker de Somos hizo eso. Ellos trajeron una de las primeras boticas a la ciudad. Está aquí, en la calle Bolívar, todavía conserva su estructura antigua, todavía pueden tomar la famosa soda que tiene propiedades desinflamantes y ver cómo era la construcción, comprar cremas carbonizadas, etcétera, que todavía no se utilizan. Asimismo, muchos otros sacerdotes que vinieron de otros lugares, como de Alemania. Entre las sodas ojos y las bolas chilenas, bueno, ya me está dando miedo. Y también hay así como la estrella, supongo que es el nacimiento. Sí. La velita es. El bautizo. De verdad que interesante. Porque la calle se ordenado sacerdotes, el nacimiento, no sé. Desde la entrada al seminario, somos internos. Pero ¿qué causó tanto? Sí, la entrada al seminario. Sí. Ya. Sí, tiene lógica. Sí. Es importante también considerar cómo los artistas estaban expresando, los artistas expresaban lo que los familiares querían, cómo se quería recordar
fallecidos, ¿no? Entonces hay muchas obras artísticas, en realidad plasmadas en estas. Son más años. La vida de ese. Bueno, yo me despido por hoy. Caricia. Mi compañero Pablo se queda en el sí. Y también con Natalie, excelentes manos. Entonces, te agradezco mucho este curso. Y nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, descansar un poco. En la casa de la provincia. Ahí va a ser. ¿Tú tienes el teléfono de Ceci? A que le consigas con ella, ¿quién le pondrías? ¿No es cierto? Ya. O sea, sí tengo, pero aquí tenemos. La señal. Ah, claro. Gracias. Muy amable, ¿eh? Te pasaste. Gracias. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos la típica frase, ¿no? Un trabajador de sol a sol. Es lo que han querido representar probablemente. Y vemos que su nombre es Daniel Antonio Ullauri. Luego ya con los documentos sabemos que él donó la puerta de la calle Sucre, que da de este lado, para esta iglesia. También vemos el símbolo de la medicina abajo y por supuesto Así es. era médico. Hacia acá dentro de este arco podemos observar cómo todos eran canónigos religiosos que salían de esta catedral. Están consagrando la hostia del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Es un sagrario. Lo que se pretende ahora es poder quitar las tapitas, las puertitas, para poder hacer una limpieza continua de todo, ¿no? Porque también podemos ver cómo los muertos son olvidados muchas veces. Y claro, exactamente, no podemos morir mucho para hacer, pero ya estamos todas iguales y podríamos ya. Hay muchos que por el tiempo también hasta con desconocimiento se han tapado. Por ejemplo, arriba se han tapado, ¿sí? En algún momento quizás pintaron y no se dieron cuenta, pero si uno se fija, se escriben nombres y deben leer. Ahora bien, perdón, señorita, porque justamente aquí casi todos los sacerdotes están en actitud de consagrar la hostia. La hostia, ¿no? La Sí. Es como... Eucaristía. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, ese es el fin más importante, ¿no? Justo Sí. ahora nos acercamos a la fecha del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, y que sería esta consagración, que nace desde el Jueves Santo, en donde Jesús consagra la sangre y el cuerpo Este es de mi cuerpo, Cristo. este es mi sangre. Y también Sí, pues. todos los milagros eucarísticos que suceden en Es el momento de la... En Buenos Aires hubo un milagro eucarístico. Sí. Hay unos más importantes, y bueno, que han dado lugar a esta fiesta, que para Cuenca es una de las más importantes, que viene desde finales de 1500, cuando los españoles fundaron la ciudad. Entonces todavía se conserva muchísimo eso. Y el cáliz, la hostia, muchas iconografías religiosas muy usadas. Wow. Por ejemplo, aquí también hay algunos. El padre Ignacio falleció recién en pandemia, Oh. de origen polaco. Polaco, sí. No sé cómo se pronuncia. Pohop jego dusi. Tutsi. Entonces, Tocó obviamente, Cheviduts. por cómo se encuentra la situación allá, y sobre todo la iglesia también suele ser muy perseguida, sus familiares y su orden religiosa decidió que se quede aquí. Obviamente le colocaron la banderita y las velas para recordar su lugar de nacimiento. Wow, chicos, estamos solos acá, somos solamente el grupo de los invitados. Ah, imagínate una nochecita aquí. ¿Qué? Había mucha historia ahí. Benigno mal. Claro. Había un pedido a un señor ahí, Benigno malo. No, ¿en serio? Hmm. Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, tenemos un colegio que se llama Benigno Mal.
muy malo. Sí. Qué bueno, de hecho, de acá para allá empiezan los satanistas. Sí, es muy triste. Aquí hay muchos restos muy antiguos, los que se trajeron de la catedral antigua están aquí detrás de estos. Wow. Porque ya las maderas todas estaban podridas, estaban en el trabajo y muchísimo humedad. Entonces, al estar ya todo junto, decidieron venderlo porque no se sabía ya de quién era. Los que sí tenían sus nombres, que estaban en otro lugar, digamos, ya fueron traídos acá como Fray Vicente Ferrer. Este lleva el nombre de una de las avenidas más importantes también de la ciudad de Cuenca, en Sonora. Él prácticamente fue quien trajo la imprenta a la ciudad. Así como fue un personaje muy querido por la iglesia, prácticamente decían que era santo. Incluso no se sabe si sus restos descansan aquí, porque la gente, viendo que era santo, trataba de llevarse sus huesillos Entonces, don Vicente Solano, perdón, trajo la imprenta. a la ciudad. Wow. Sin embargo, también fue un personaje muy odiado. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque se dice que desde la catedral antigua, sobre todo, Era un cura muy político, sí, apuesto. sí, exactamente, sí, y se fue en contra de una de las poetisas más importantes del país, Dolores Vintimilla. Entonces ella luego tomó la decisión de suicidarse. Nunca se dijo quién era, pero él desde el púlpito decía, ¿no?, que había una mujer de tales características, refiriéndose a ella, todos sabían que era ella. En la calle, ¿Por qué está acá? no se sabe muy bien, pero Cuenca era una ciudad muy conservadora, entonces viene una poetisa, primero hermosa, que se vestía muy bien, que se destacaba, que se llevaba con los artistas y los poetas aquí, entonces obviamente generó bastante controversia. Y para la iglesia más todavía, porque obviamente las mujeres en ese tiempo eran consideradas para que estén en la casa. Sí. Muy independiente. Sí, ella era muy... Yo creo que había un amor secreto ahí, Y ¿eh? aparte que ella Sí. fue abandonada por su esposo, que le dejó aquí y se fue aquí. ¿Cómo se llamaba la poetisa? Dolores Vintimilla. Dolores Vintimilla. Sí, hay obras de teatro que se están haciendo ahora muchísimo en su memoria, ¿no? Porque también dejó un legado de poesía muy femenina. ¿Este apellido era Dolores Vintimilla? Sí, Vintimilla. Cerquita. Vintimilla. aquí, por ejemplo, tenemos uno de los primeros restos que fallece en 1906, el general Antonio Vega Muñoz. Aquí podemos ver, ¿no? Está la cruz, la bandera, la espada. Él luchó por la parte conservadora, en la época en la que los conservadores y los liberales se peleaban muchísimo. Sus restos descansan aquí. Su enemigo político fue fusilado en el Parque Calderón. Se cuenta que sacaron a los niños de las escuelas a ver sus fusilamientos. Así porque era un niño. Que salga, que podía ser liberado, él prefirió morir con un rostro pelotón. Y obviamente le pidieron que se confiese antes de morir. Sin embargo, él no quiso, porque las confesiones también eran consideradas para sacar información. Claro. Entonces, no quiso, por ejemplo, quien moría sin confesión, o Dolores Vintimilla que se suicidó, eran montados junto al cementerio municipal, había la quebrada del Gallinazo. También. Es otra dolor. Escucho ruido desde acá y no suena el eco. Estamos bajo tierra, ¿eh? Los ángeles estaban colgados en alguna parte. Usan sus alas, no sé. Para aquí, y ahora bien todos pueden escuchar, no hay un ente importante. Exactamente. ¿Qué tienes, madre? Estamos justo en la parte de forma de la cruz latina que es característica. Mata la catedral. Exactamente. Tiene una coincidencia. Todas las. No hay ningún número, todas los nichos. Mi nicho 66 me encanta.
Masones, satanistas, son incorregibles, weón. Y aquí me están, Esto va a llegar. ¿Eso es legal? y aquí me están pasando algo, así como extraño. Sí, aquí pasa mucho, porque bueno, yo conozco estas clínicas desde hace más de hace unos 15 años. Y todo es diferente, ahora se usa iluminación, se pintó para ese tipo, para abrir el público. Sí, era muy oscuro cuando uno pasaba. Wow. A pesar de que sí hay un eco, pero sí se sentía, ¿no? Las monjitas, por ejemplo, que están aquí, ellas sí cuentan que a veces han visto en las cámaras o han visto personas detrás, sobre todo cuando hay sacerdotes celebrando o en oración, ven personas atrás. Entonces antes era a pura linterna nomás. Sí, Wow. no se prendían las luces. O sea, a mí me ha pasado que antes había que ir a abrir la puerta silla, siempre se tiene que entrar y abrir la silla. Y claro, no se prenden las luces. A veces se ve, yo he visto en cámaras como que alguien pasa, se prende una luz, se prende otra y no hay nadie. Ah, se ha visto eso. Sí, sí, en ¿Y cámaras. ahí guardan archivo de eso? No tanto. Lo borran. Imagínate. Sí, sería buen material. Sí. Aquí está el Benito Crespo Toral. Hay una calle que es Crespo Toral, Sí, ¿cierto? en Avenida Benito Crespo Toral y un museo también en la calle Larga. Aquí vemos la lira, que es el símbolo de los poetas y músicos. Él fue un poeta también, amigo de Dolores Vintimí. La pluma, que quiere decir que escribió, las hojas de laurel, porque él también fue un poeta coronado, donde tienen varias coronas de hojas de laurel de oro. Ah, sí. Una de ellas se le declaró a la Virgen Morenita del Rosario, porque eran como una generación de poetas, asimismo muy devotos. Ellos, Honorato Vázquez, fue importantísimo. Pero luego vinieron sus hijos a cambiar de sociedad. Fueron a estudiar en otro lado y vinieron, por ejemplo, el hijo de Benito Crespo hizo un monumento de su padre con dos musas, cosa que jamás hubiese hecho su padre. Honorato Vázquez, su hijo, en cambio, empezó a hacer las primeras fotografías de desnudos artísticos. Entonces, fueron muy controversiales. Hay leyendas que cuentan que se robaron las campanas de Todos Santos, que hicieron locuras en la ciudad de Cuenca para un poco cambiar la forma de pensar de la sociedad. Según la fe católica también, así como hay un ángel que anuncia la vida, también hay un ángel que anuncia la muerte. Este es el ángel por muerto. Que anunciaría la muerte. Igual tiene un instrumento musical, ¿no? Para anunciar este momento, que sería el paso a una mejor vida. ¿Es como una La fe católica. trompeta? O sea, es un- Sí, es como una. ¿Para qué? como una una trompeta es de viento. Una fanfarria. Sí. Ah, Me da la impresión que no es la original. Pero lo que sí está muy extraño de esto, ¿quién puso la simbología Ajá, celta sí, detrás? Sí. Eso es un rodable. Eso te iba a decir que hace una cruz celta ahí. Celta. Se llama Sí. rodable. A los celtas, como era tan difícil cristianizarlos, dijeron, a ver, ¿cuál es el símbolo sagrado de los celtas? El que invocan, el soldado, hasta un rey en el círculo. Por eso metieron la cruz en el círculo. El nombre gaélico para definirlo es rodable. Rodable. Eso es un rodable, lo que tiene detrás. Y la simbología de dentro también es celta. ¿Vale? Eso es una etiqueta, por ejemplo, así, todo es celta. Pero que ¿Y qué significan esos símbolos? por ejemplo, esta es la fertilidad femenina. es la etiqueta. Sí, es. Y nosotros practicamos no es un nudo perenne, No, no es un nudo perenne. Pero ¿por qué habría que poner simbología celta aquí? No sé. Tras del ángel. No, aquí en el mundo. Que incluso pudo haber sido el artista. Sí, eso fue imaginación del artista, Sí. que le pareció bonito y lo puso. Veo del norte. O el tipo era europeo, qué sé yo. No creo, esto es reciente, ¿no? Pero insisto, creo que no es su trompeta original. Pero ¿qué tiene? Debe cambiar. Este no es muy. Está muy tosqueroso el original. Esta iglesia empieza su construcción en 1885, se termina en 1967 cuando se Wow. consagra. Le faltaron las dos torres en la parte frontal. Sí.
Entonces, no es tan antiguo tampoco. Sí, ¿no? Sí, Ya, ¿no? que debe ser. Sí, o sea, en la ciudad de Cuenca, que tiene una iglesia para cada fin de semana, incluso más, tiene más de 52 iglesias. Si Sí. uno se fija, hay muchísima simbología, ya sea indígena, ya sea celta, ya sea amazónica, hay muchísimo, todo las también porque los artistas que quieren expresarse, también las culturas que quieren expresarse, y de una u otra manera, en lugar de convivir estas culturas distintas, por ejemplo, para nosotros cañares, y linda, pero la cultura cañánica, la católica, expresada como lo mismo que es los libros de los conos tristes, que es el libro ya en la vez, y involucramos las manifestaciones, entonces, tanto el fondo de eso. La catedral de México, sí, exactamente, sí. Y cuando sí, sobre todo en época de cumpleaños. Sí, se hace una o dos cosas máximo, es el día de la niña, cuando la persona pueda meter a la visita para las familiares, y algunas para que formas de la visita, y que por general es una Permiso, señor. sí, entonces tenemos una especialmente en difusión. Y la catedral de Antigua también trae cosas mañana, ahí también tenemos especiales, digamos, especiales, por ejemplo, de pantanas. Ahí sí pasaba de todo. Por ejemplo, la cita que ustedes suelen tener en la comunidad de Baja, por ejemplo, a mí, caso que tengo 9 años, y cuando hay unas necesidades que te tratan de la oscura, y es que a la manera de me pareció chistoso que les contara, que era todo el solito. Claro, me parecía muy gracioso esto de frase, y apagaron las velas. Y como todos estábamos ahí, sí, prácticamente vestidos, entonces, como, ay, ¿qué tal? Pero bueno, en general sí. Estos días, porque hemos movido muchas cosas en la catedral antigua, pensamos que por eso que quitamos las sillas, pensamos que hay más ruido, de luces, pasan cosas así, las redes y escrituras, capaz porque es una catedral de mapa. Ajá, por eso está muy bien. Sí. ¿Dónde penan? ¿Dónde penan fuerte? ¿Dónde hay fantasmas? ¿Qué dijo? ¿Que aquí? No, no sé qué dijo. Donde sí penan, donde sí hay fantasmas es en tal otra parte, pero no alcanza a escuchar. Bueno, sí, eso es algo que siempre hacemos, pero es complicado. Ya vimos que sería un día, porque echaron a la cinta, los señores están moviendo las cosas, echaron a 11 de las cintas y salieron, pero ellos estaban de que todo estaba allí, se acercaban de todo. Y luego de eso estábamos paradas, mi jefe y yo al lado, ¿no? Un golpe fuerte en la puerta de la madera, en la puerta de madera del trigo. Y probablemente fue cosa porque claro, exacto, sí. Más cerca del altar, en esta parte, están los obispos, los arzobispos, que para la fe católica tienen mayor garantía religiosa. De igual manera, en la catedral antigua, que es donde se va a llevar el congreso mañana y el domingo, debajo de toda la catedral están restos. Fueron removidos porque no hubo necesidad de los restos de las criptas, esos sí fueron retirados por novedad extra. Incluso en el patio, en la zona donde va a ser el cofre, que se llama Área Cultural de las Almas, también hay restos, porque ese mismo las personas querían un espacio donde se hacer. Entonces también. Y el mundo tiene que mantener el nombre para que se conozca así, no se pierda ese nombre. Ahí está como interés. La idea es que todo tiene alrededor
¿Ves? Desde el laboratorio. Después cuando te le puedes gustarte café, no te vayas a comer. A mí que no me lo toca. De Congreso en la Cámara de muchas. No sé si desean tal vez subir a la terraza. ¿Por acá? Sí, por aquí. Porque si no, no me va a tener que terraza para tener las experiencias. Yo feliz, yo me somo. Bueno, yo sí, Yo me somo. Ya. ¿Granada o Granada? Te pasaste. Te llevo el agua. Ay, gracias. Mire, tiene las dos M bien marcaditas, las de Madre María. Esa es la intención, pa. Madre María. Sí. Como la mía. Yo, por lo menos no había visto otro Jesús que las tuviese marcadas tan claramente. Lo hicieron a propósito. Las dos M. Qué particular. Las dos M bien marcaditas. ¿No te habéis dado cuenta? ¿De sus manos? Sí. Sí. Sí, sí. El tema de que tuviesen tan marcadas las... Sí. Porque es una creencia muy antigua, ¿eh? Pero el tema de las personas que tienen las dos M, ¿Y cuál es la creencia? que significa Madre María, y que en especial está como encargado Ay, qué bonito. a la Virgen María. Esos son los detalles que no me podía fijar ayer, ¿viste? Y aquí hay una segunda línea. Estuve en Semana Santa, ya el domingo de resurrección está arriba. Wow. Permiso. ¿Ah? Qué genial. ¿Pero por qué se apagó? Porque lo pedí. Qué buena. Ya vamos. ¿O apagaste? Nada. No, Gracias, chicos. Se pasan. ¿Sabéis lo que dije? Yo dije, Natalie me está haciendo una broma. ¿En serio? ¿O fue porque pasé por aquí? Ay, aquí hay niños pequeños. ¿En serio? Wow. Chicos, por si acaso pasó algo muy loco. Esto tiene un sistema de encendido automático y ahora simplemente se cortó. Y lo van a bajar así porque si ellos lo quieren así, por algo será. Las hermanas del buen pastor. En esa están todos esos nombres y todas esas personas. A mí, claro, pero los que no tienen, Algunos están vacíos, la mayoría. eso mismo te iba a decir, porque a veces están llenas y es simplemente que la familia no las ha identificado. Sí. Vamos. Wow. Hola. Gracias por dejarnos venir. El gesto de la luz me gustó mucho, ¿no? Muy amable.
Mira, y esta pequeña ventana. No, era porque existía mucha Ya. humedad. Ya, para apagar las luces. Existía mucha humedad, entonces son como respiraderos de la pared para que, Ya. que cuando llueva no baje la tierra y se pueda limpiar fácilmente. Ahora bien, ¿ha pasado en contrario que alguien haya sacado difuntos de aquí para llevárselo a un cementerio parque, por ejemplo, o algo así? Aparte, para Sí. los otros cementerios, sí, claro. Ya. Por ejemplo, justo un sacerdote chileno, me parece, falleció en pandemia, entonces ¿En serio? ¿Ya? sí, se cremó y los restos estaban como guardados de una de estas sin nombre. Wow. Y nos habíamos olvidado como 3 meses, nadie se acordaba. Porque como dejamos de hacer turismo aquí, estaba primero en el altar y luego estaba guardado ahí. Y después de 3 meses que ya vino la familia, cuando sacamos fue un... Wow. Y era chileno. Se acordaron, chileno. Mish. Siempre haciendo problemas a los chilenos, pidiendo trato especial. Claro. No, a mí me estoy cuando ayer te preguntaban qué es lo que era un prelado, por favor. Eso es cultura general. ¿Quién fue? No me acuerdo. Parece. No me acuerdo quién fue. Pero dije, ¿cómo? No van a hacer lo que es un prelado, güey. Claro. Ah, creo que fue el Fepo. Sí. Ah, sí. Sí. El apellido Crespo y todas sus derivaciones, Crespi, Crispi. Hay muchas personas con ese apellido. Crespo, sí, Crespo en Cuenca. Crespi era más venido de Italia. Ujú. ¿Por qué el padre, a todo esto, el padre Crispi no está aquí o Crespi? El de la famosa En el lámina. cementerio municipal. No, sí, yo sé que por eso no está acá. Pero ¿por qué este debe ser un lugar natural? Pues aquí están frailes, párrocos. Sí, sin embargo, por ejemplo, aquí están muchos sacerdotes que son como más diocesanos. En cambio, los que pertenecen a una orden religiosa, Ah, te por lo general entiendo. también tienen sus propios cementerios o Ujú. deciden irse a otro lugar. Va. Como por ejemplo los dominicos aquí en Santo Domingo tienen una cripta pequeñita, va, pero es para los dominicos. Don Carlos Arizaga, ¿quién era él? Dice el benemérito de Dios y de la patria. Un importante personaje de Cuenca, como muchos sí, que han aportado, ¿no?, al crecimiento de la ciudad. Ya. Carlos Arizaga Toc. De acá, por ejemplo, perdón, ya, cuando tú dices Arizaga se sabe que es un apellido aristocrático. Sí, Ya. sí. Como borrego. ¿O Toral también? Doral, Crespo, Toral, Ya. Corral. ¿Orrego o borrego? Borrego. Borrego Mira. con R al final. Ah, ya. Tuvimos un presidente de apellido Borrero Claro. y recientemente un vicepresidente, ¿no? Que eran prácticamente de la misma familia de descendencia. Estas de bronce son muy lindas. Sí, es precioso. Este es precioso, es una obra de arte realmente esta. ¿Y por qué dejaron de hacer el turismo ya como a gran escala, entre comillas? No, en pandemia. Ah, en pandemia. Sí, quedamos un poquito. Sin embargo, Cuenca trabajó muchísimo en pandemia para que sea uno de los primeros lugares que se abran. Entonces la catedral tenía un sello de espacio seguro, los restaurantes, todo. Entonces cuando la gente empezó a viajar, empezó a venir a Cuenca. Creo que Ya. la pandemia le hizo bien así, Qué buena. en la parte del turismo. Y todos querían tener sus sellos, ¿no?, de espacio bien seguro, y todos hacían lo posible por estar al día con todo. No, son varios, sí. Esto les comentaba, por ejemplo, recién falleció el padre Ignacio en pandemia también.
y Wow. es de Polonia, sí, ¿Él en qué parroquia servía? en Baños. En Baños. Holocausto de amor ante la Eucaristía. ¿Y él era de nacionalidad? Polaco. Polaca. Ah, parece que era querido. ¿Y ahí qué pasa? La gente de su diócesis que lo recuerda, ¿puede venir a visitarlo, por ejemplo, si quisieran? ¿Los familiares? Ujú. Sí, claro. Ellos vienen durante el horario en que está abierta la iglesia y pasan directo donde las monjitas. Ya. Aunque para coordinar también, por lo general nos piden a nosotros que les estemos viendo en las turísticas si el nombre del familiar está dentro de la lista. Entonces les mandamos un sellito para que pasen por la sacristía. Sí. La catacumba es, se construyó al principio de la catedral, dígase, esta se podría datar en 1885. Sí, porque en 1906 ya están los primeros restos aquí. Wow. Y justo estos eran los cimientos. Si bien no estaba todo, la decoración y todos los espacios, pero fue el primer espacio y pensado para eso. No, ahí sí que debe haber sido muy Los heavy. canónigos que se encargaban de la catedral. Ya. Así como, por ejemplo, en Quito los canónigos son los que conservan las rastres de caudas. Entonces, por eso, y al encontrar muchísimos trajes tenemos aquí de caudas, sabemos que en algún momento se hicieron. Ya, o sea, el canónico es como el administrador. Es como un religioso también, sacerdote, pero ellos vivían aquí. Ah, ya. Luego ya como que dejó de haber canónigos Porque, en las catedrales. porque en Chile existe el cargo de deán. De ahí, sí. No sé, ¿sí? También existía aquí, pero es como que más por el nombre. Ya se le dejó de dar ese nombramiento. Ahorita es, aquí al menos en Cuenca, el arzobispo, el obispo auxiliar. Ya. A veces se dan nombramientos de obispos a ciertos sacerdotes que tienen bastantes años, como el padre rector de aquí, padre, ahí se me va el nombre, pero él tiene nombramiento como obispo, Paquito, ya, que además es exorcista, Mira tú, ¿cómo se llama? exorcista, Francisco Calle, Francisco Calle, y además es el exorcista oficial de la diócesis. sí, y tiene mucho trabajo, nos cuenta, sí. Uf, me imagino. El demonio anda como león rugiente. Ya soy con caso. Sí, el padre mismo nos contaba. O sea, sí, se dice mucho que se cuenta. Ayer no te alcancé a preguntar, ¿el tema de las tuercas es solamente para afirmar las alas o es porque estuvieron antes en otra parte? No, es solo para firmar. Mira, en caso de que se quiebre una, sí, está bien. Fueron hechas para esta cripta, no hace mucho. Ah, ya. No sé. Ahí se cambió el O sea, ya, ahí ya me quedó claro. Eran recientes. No, bueno, o sea, si hubiesen sido de comienzo del siglo XX, jamás habrían tenido tuerca en la espalda. Detrás de estos librecitos están los restos que venían de la catedral antigua, porque ya se encontraron los restos, todos juntos porque ya las cajas de madera estaban podridas. Ah, pero todavía no hay nada. ¿O hay algo? Sí, claro, ahí están restos. Oh. ¿Y tiene acceso? ¿O es por la catedral? No tiene acceso. Ah, ya. Los librecitos, tal vez. El general Antonio Vega Muñoz. 1906, prácticamente el primero en hacer uso de esto. Mira.
de Pepito, por ejemplo, se cuenta, la gente le recuerda, ¿no? Porque aquí todos tienen su apellido y todo, pero él solo dice Pepito. Entonces contaban, a manera de chiste, incluso cuando se hace la ruta teatralizada, dicen Pepito salió a buscar una bala perdida y la encontró. Porque practicaban tiro al blanco. Ah, Y claro, él probablemente se cruzó por ahí. Claro. Y obviamente los muchachos que practicaban esto tenían dinero y le pagaron, le compraron un espacio. yo tengo otra teoría. Yo creo que es un mortinato, creo que es un bebé. Porque fíjate, no tiene una fecha exacta o no. O sea, tiene un día de vida. Un día de vida. Fíjate que no tiene el. O pues. De nacimiento. De nacimiento y Es que no sabían si tenía familia. Claro. Por eso Pero es el que tema tiene del diminutivo, Pepito. yo creo que viene porque es un niño. Me la juego por eso. Qué buena. Y acá. Entonces, estos también fueron traídos desde la catedral antigua, porque Fray Vicente Solano fallece en 1865, 20 años antes de que se inicie esta construcción.